Saludos, bienvenidos a De Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con una pastora que es posible que muchos de ustedes la conozcan, otros no, pero la vamos a estar presentando en breve y ella nos estará saludando. Pero antes quiero dejarles saber que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en el norte y este de Orlando, por el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, en Radio Alabanza Viva 97.7 FM en Bronson, Florida, por Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 89.9 y el 6.90 Springfield, Massachusetts. También nos puedes alcanzar por Roku TV, Apple TV, en Tels TV en Uruguay, en DW Cadena Celestial y 16 provincias en Argentina, también Colombia, Guatemala y México por Cable TV. También nos puedes encontrar a través de YouTube si buscas De Corazón a Corazón la entrevista y en Facebook De Corazón a Corazón la entrevista. Bienvenidos una vez más a esta tu programación De Corazón a Corazón desde Orlando, Florida para el mundo. Hoy, pues como les había dicho, tenemos la grata visita de nuestra hermana y pastora Zoraida del Valle. Bienvenida, pastora, encantado de tenerle aquí en esta programación. Qué bueno saludarle. Ahí tiene a todo el mundo que nos está viendo para que los salude. Amén. Pues verdaderamente es un gusto para mí el que me hayas extendido esta invitación en el día de hoy. He salido quizás en otras programaciones, como tú dijiste, pues probablemente algunos ya me han visto, gloria al nombre del Señor, pero siempre es un placer y considero que es una bendición de parte del Señor cuando el Señor nos abre una puerta para poder compartir quizás algo de nuestro testimonio. Amén. Y de nuestras vivencias a través de este periodo de tiempo que he estado en los caminos del Señor. Qué bueno, y es importante, ¿sabe por qué, pastora? Porque mucha gente conoce a pastores, ministros, evangelistas, adoradores, y los ven y los catalogan, ¿verdad? De acuerdo a lo que ven. Sí, mira, es pastor, es esto, fantástico, pero no saben qué ha pasado en sus vidas, de dónde vienen, cómo ha sido el desarrollo de esa vida y cómo ha sido el movimiento para llegar hasta donde estamos hoy en día. Y ese es el mensaje que queremos llevar a todas las personas que nos están viendo, que no importa la vida que tú hayas tenido o hayas vivido, hay un Dios que puede cambiar tu vida y te puede llevar a donde nunca imaginaste llegar. Así que de esa manera damos comienzo a nuestro programa de hoy. Pastora, me gustaría que nos hablara un poco, ¿verdad? De quién es Zoraida del Valle desde su niñez, su nacimiento, cuál es su entorno familiar, de dónde viene, quiénes son sus padres, si tiene hermanos y cómo se desarrolló esa niñez. Amén. Pues yo nací en el barrio Pugnado Adentro de Vega Baja. Mis padres, Fermín del Valle, Elisa Tirado. Mi papá era porteador de carro público y mi mamá trabajaba en una industria en Vega Baja, en una fábrica de carteras. Siempre me gustó mucho los estudios, desde muy pequeña. Comencé la escuela a la edad de 5 años y siempre me gustó estudiar. Pero en mi casa, pues las cosas no eran fáciles. Mi papá, lamentablemente, ¿verdad? Era una persona maltratante con mi mamá. O sea, tuvimos una niñez un poquito escabrosa, se puede decir, un hogar un poquito, ¿verdad? Difícil, pero siempre he tenido el deseo de superarme, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y esa situación donde muchas veces yo tuve que ser defensora de mi mamá y defensora de mis hermanos, ¿verdad? Cuando mi papá llegaba a altas horas de la noche a maltratar a mi mamá y yo me levantaba a enfrentarlo. Eso creó en mí, en vez de un carácter, ¿verdad? Quizás rebelde, no, por el contrario. Yo creé un carácter fuerte, un carácter que sabe soportar cuando vienen las dificultades,
y no solamente soportarlas, sino superarlas. Así que siempre me propuse que yo deseaba estudiar y siempre veía a mi papá y a mi mamá separados y yo ayudando a mi mamá. Y así fue. Verdaderamente, después que nosotros nos criamos, mi mamá dice que se aguantaba con él por nosotros, cuando en realidad, te voy a decir, nosotros deseábamos que ella se separara de él antes de tiempo, porque fueron muchas las situaciones que nosotros tuvimos que ver. Pero nada, me fui a estudiar, quería estudiar medicina, pero mi papá pues me dijo que no, que él no iba a auspiciar ningún tipo de estudio, porque al fin y a la cuenta yo me iba a casar y el producto de mis estudios no iba a ser para beneficio de ellos. Pero entonces yo me fui por mi cuenta y me comencé a estudiar y empecé a estudiar enfermería práctica y secretarial a la misma vez. Me iba en carro público con las ayudas que algunas veces me daba, que era mi novio para ese entonces y que es mi esposo hoy, para poder viajar y para poder almorzar. Y así pues me casé con mi esposo y terminé los estudios de enfermería en el bachillerato y luego la maestría. Verdaderamente también me crié en un hogar donde pues le doy gracias por mis abuelos. Mis abuelos eran católicos, sumamente católicos, apostólicos y romanos. Wow. Entonces pues yo me crié en eso a la edad de 7, 8 años. Yo era una jovencita, una niña que dirigía los rosarios de Aurora, los rosarios que llevábamos la imagen de la Virgen hogar por hogar. Yo era hija de María y bueno, yo era bien, porque cuando me entrego algo, hermano, le digo sinceramente que yo me entrego de corazón. Era bien devota. Bien devota, pero bien devota. Gloria al nombre del Señor, aleluya. De hecho, yo iba a ingresar a los 12 años en un convento en la ciudad de Mayagüez. Ya tenía todos los preparativos para... ¿A los 12 años? A los 12 años. ¿Y a esa edad se podía entrar? Sí, se podía entrar, por lo menos hacer los arreglos. Yo estaba haciendo los arreglos para entrar a ese convento en Mayagüez, pero a la edad de 13 años, estudiando el 9º grado, pues conocí a mi esposo. Y entonces cuando llegó ese monje a mi vida, pues desistí. ¿Era monje? No era monje. No era monje. Para mí fue un monje. Ok. Así que desistí seguir, ¿verdad? Con esa ilusión de ser monja. Él tenía bases cristianas. Su abuela, sus abuelos, su papá tenían bases evangélicas. Entonces él influyó bastante, ¿verdad? En mis decisiones y me hizo pensar algunas cosas que yo primero los veía de una forma, porque verdaderamente pues yo no tenía el alcance de una Biblia, yo no leía la Biblia, yo solamente me dirigía por lo que era el catecismo y la doctrina, ¿verdad? Que ellos me enseñaban. De hecho, en el patio de la casa de mi abuela había una capilla. Entonces yo era la que limpiaba esa capilla, había una imagen grandísima de la Virgen, y yo me acuerdo que yo me subía a ese altar y yo comenzaba a besar los pies de la Virgen, y para mí eso era como algo especial, ¿verdad? ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Pues muchas emociones, sentía muchas emociones, y como yo tenía en mi mente apartarme, ¿verdad? Pero yo tenía esa mezcla de idolatría, de lo que eran las vírgenes, pero como no tenía verdaderamente una instrucción bíblica, pues yo creía lo que me decían. Eso era lo que me enseñaban. Y ya te digo, yo soy una manera de ser que me gusta entregarme en cuerpo, en alma, en mente y en espíritu cuando me entrego a algo. Pero nada, esa conexión que hice con mi esposo, que para entonces era mi novio, y con su familia, que era cristiana, y me invitaban a las iglesias evangélicas, yo sentía que yo cometí un pecado mortal. Mi abuela me decía que era un pecado mortal. ¿Y qué le decía a su abuela, a su abuelo, que eran tan católicos, aferrados, arraigados, cuando se enteran que usted comienza a visitar la iglesia evangélica? Para mi abuela fue un trauma. Ella se traumatizó de tal manera, y me dice, no es posible, yo no puedo creerlo, yo no puedo entender que tú, porque yo era, ya les digo, hija de María, y rezaba rosario y hacía de todo ese tipo de cosas. Ella no lo podía asimilar. Entonces, pues nada, comencé a estudiar la Biblia, comencé a leer la Biblia. Los tíos de mi esposo, él era pastor, y ella nos comenzaron a visitar, utilizaron una estrategia y nos visitaban y nos invitaban a su casa
comenzaban a orar y me pedían permiso para leer la Biblia, buscaban unos pasajes adecuados que me hicieron ir despertando. Utilizando la sabiduría que Dios Usando nos da. la sabiduría. En un momento a la iglesia de ellos iba a ir una ex monja, no acuerdo, la hermana Mary Ochoa se llamaba, una ex monja. Iba a dar su testimonio y ella nos invitó y yo fui a escuchar, para escuchar el testimonio de una monja. El testimonio de esa monja fue tan impactante, cómo ella salió de ese convento, cómo Dios trató con ella, cómo ella veía monjas morir en el convento. Era un convento de enclaustramiento, donde ellas entraban y no volvían a salir jamás en su vida. Y entonces ella pues comenzó a testificar que en cierta ocasión una monja comenzó a gritar mientras estaba partiendo de este mundo, diciendo me quemo, y veía espíritus malos alrededor de ella, y murió en esa angustia. Ellos tuvieron, ¿verdad?, esa sagacidad de invitarme para ese culto. Ella, sin conocerme, yo estaba sentada en la parte de atrás, me dijo, la joven que está sentada en la parte de atrás, yo te voy a pedir que tú pases. Así que yo pasé y me dijo, el Señor está cambiando tus planes, está cambiando tu vida, está cambiando tus pensamientos. Lo único que te digo es que le permitas al Señor que haga el trabajo que quiere hacer. Wow, qué maravilloso. Amén. Me fui para mi casa. Yo seguí pensando en eso, seguí dándole pensamiento a eso. Yo me acuerdo un día haciendo unos pasteles con mi mamá en mi casa y de momento veo que se para una guagua y dice Iglesia de Dios Pentecostal de Pugnado y el nombre del pastor, el hermano Félix García. Y entraron a mi casa y yo le dije, ¿verdad que ustedes lo mandó el hermano Emer? No, ni lo conozco. Yo entré por aquí, sentí de parte del Señor entrar a esta casa. Bueno, la cosa es que lo recibí. Y yo dije, esto es una confirmación de lo que la hermana me dijo. ¿Y qué edad tenía Zoraida del Valle ya para ese tiempo? 22 años. Yo me casé a los 18 años, me casé muy joven. Okay. Muy joven. Y tenía 22 años y para ese tiempo ya tenía 2 niñas y embarazada. Yo tengo 6 hijos. Okay. Y embarazada del tercero. Me invitó a la iglesia y yo fui y estuve en un periodo de 6. Él me dijo, yo voy a dejar que sea el Espíritu Santo, no te vamos a forzar a nada. Cuando tú decidas aceptar al Señor, tú vas a ver. Pero comencé a ir a la escuela bíblica, no me perdí un culto, me encantó, me encantaba la forma en que adoraban, la forma que ellos glorificaban al Señor. Para mí era algo nuevo, algo distinto. Y una persona que le gusta el estudio, se comience a la escuela bíblica, me imagino que se interesó por esos estudios. Muchísimo, no solamente eso, había un hermano que se llama el hermano Braulio Robles, que todavía vive, y yo le pedí al hermano, que era el maestro de la escuela bíblica, yo le pedía que si él me podía explicar algunas cosas adicionales que yo quería entender, y él me citaba a su casa, y juntamente con su esposa, se sentaba y me explicaba y me contestaba todo lo que yo quería. El hermano Félix se fue de nuestra iglesia y llegó el hermano, no me acuerdo bien del nombre del pastor, pero ese sí me hizo un llamado. Me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Ya yo estaba preparada. Qué bueno. Le dije que sí. Yo comencé a ver las manifestaciones del Espíritu Santo y decía, Señor, de eso yo quiero. Si es verdad que el Espíritu Santo se manifiesta así, que se danza, que se habla en el Espíritu, yo bien todavía, bien un poquito incrédula a abrirme a esas cosas. Gloria al nombre del Señor. Me acuerdo que dieron una campaña, me fui para mi casa gozosa mientras estoy durmiendo. Recuerdo que tuve un sueño de la venida de Cristo y cuando yo me iba a elevar, cuando veo el cielo abierto me iba a elevar, comienzo a hablar lenguas en el sueño, pero despierto hablando lenguas. Y seguí hablando. Se despertó mi esposo, se despertó mis hijos. La cosa es, hermano, que tuve 3 días hablando lengua. O sea, el Señor me dijo, ¿tú querías confirmación? Pues toma confirmación. Quería una manifestación. Quería una manifestación, pues te la voy a dar para que no seas incrédula. Extensa. 3 días que yo no pude ni ir a trabajar porque lo único que yo hablaba cuando abría mi boca eran lenguas. Qué lindo. O sea, el Señor me confirmó. Y de ahí en adelante me decidí entonces irme a estudiar la palabra del Señor.
y tomar las diferentes posiciones que el Señor me permitió, ¿verdad? O sea, que yo vi la mano del Señor obrando. O sea, cuando el Señor tiene propósito con uno y uno está abierto a que Dios cumpla ese propósito, porque si uno se cierra, pues Dios, ¿verdad? Se le hace más difícil, pero cuando uno se abre, y eso fue lo que yo abrí mi mente, abrí mi corazón, abrí mi entendimiento para dejar que el Señor obrara en mí. Qué hermoso. Y le pregunto, pastora, cuando usted da ese paso de fe, recibe al Señor como su Salvador y comienza a vivir esa nueva vida, ¿verdad? Ese primer amor. Entonces, sabemos que cuando eso pasa, se comienzan a abrir unas puertas dentro del ente donde uno está involucrado, en la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo comenzó el camino de Zoraida? Empezó a haber posiciones de trabajo en la iglesia, con responsabilidades. Amén. Lo primero que te voy a decir es que después que yo me convertí al Señor, se convirtió mi mamá, se convirtieron mis dos hermanas, mis suegros que estaban retenidos comenzaron a ir a la iglesia. Bueno. O sea, se extendió a la familia que actualmente, gracias le damos al Señor, muchos de ellos han partido con el Señor. De hecho, tuve la oportunidad de poderle, o no fui yo, en realidad fue mi esposo, el que en la sala de intensivo le hizo la última predicación a mi papá y él aceptó al Señor. Gloria a Dios. Aceptó al Señor. ¿Y dónde quedó abuela y abuelo? Ellos murieron siendo católicos, apostólicos y romanos, Okay. pero con un respeto muy grande hacia mí. O sea, y mi misma abuela, un día estaba hablando conmigo y me dice, verdaderamente que tú eres otra Zoraida. ¿Qué cambio te has dado? Yo soy hermana, aquí me veo tranquila, pero yo no soy tan tranquila. Yo soy una persona bien dinámica, bien, no sé, soy de ese carácter, así, usted sabe. Me veo seria, pero soy bien alegre. En las fiestas familiares, yo era la que encendía el party. Es así. Y bailaba. Yo competía en las competencias de baile de la escuela y salía ganando. Y me envolvía en todas esas cosas porque siempre he sido activa, como le digo, siempre he sido así. Y después que me convertí al Señor, pues lo primero que decidí fue irme al instituto a estudiar. Mi pastor, pues naturalmente, lo vio muy bien y entonces mi esposo y yo nos fuimos los dos a estudiar al instituto. Comencé en el MISPA, que quedaba en la zona metropolitana, y después abrieron un recinto en Vega Baja y allí terminamos los 3 años. Más tarde terminé entonces el bachillerato. Terminé el bachillerato debido también, ¿verdad?, a mi preparación secular. Pues el Señor me ha abierto diferentes puertas, no por mi preparación secular, sino por ejemplo, pues en la iglesia, después que comencé como consejera de jóvenes, maestra de jóvenes, todas las posiciones en la iglesia. Fui capitana de niños en la iglesia de Punado, y después fui capitana de niños a nivel de distrito del TOA, de la región del TOA en Puerto Rico, de damas, bueno, todas las posiciones en Puerto Rico yo las ocupé. Mientras tanto yo trabajaba, estudiaba, hacía todo eso. Yo era enfermera en la DuPont. Y después me iba a trabajar. Cómo yo crié mis 6 niños en los caminos del Señor, cómo yo estudiaba, cómo yo trabajaba y cómo yo... No sabría decirle, hermano. Solamente el Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque para todo, gracias le doy al Señor. Tenía tiempo. Mi esposo siempre ha sido mi mano derecha. En todo lo que yo emprendo, Él está ahí. Él está ahí conmigo, ayudándome en todo. Y con ese ímpetu y esa, ¿verdad?, carácter de trabajo, de desear hacer las cosas. Amén. Pues eso le ayudaba mucho. Amén. Y a nivel distrital y regional, en ese tiempo, ¿también llegó a ocupar posiciones? Sí, como directora de educación cristiana de distrito y como capitana de niños también a nivel de distrito en Puerto Rico. Estaba trabajando yo precisamente dando clases en la Universidad de Enfermería, y mi esposo pues quiso venirse para acá. Mi suegra murió, mi mamá murió, entonces pues decidimos, él que hacía tiempo que quería venirse para acá, y yo le dije, pues si yo me voy para allá contigo, yo no quería venirme, yo me voy a dedicar por completo a servirle al Señor, por completo.
Y así lo hice. Llegué aquí y el Señor comenzó, hermano, porque el Señor es así, el Señor abrió puertas, comenzó a abrirme puertas y puertas y puertas en la obra del Señor. Cuando llegó aquí a la Florida, ¿llegó a qué área? ¿Orlando? Sí, llegué a Orlando, llegué al área de Orlando. Y me ubiqué en la iglesia de Dios Pentecostal de la Weatherby, que precisamente es el que es obispo ahora, el reverendo Jesús López, fue mi pastor. Okay. Allí él me ayudó y me impulsó a sacar las credenciales como misionera, así que cogí todos los estudios para eso, para ser misionera, y estuve con él allí. Allí también él me recomendó y el comité ejecutivo estuvo a bien que fuera parte de la Junta Teológica de la región, y estuve por 10 años en diferentes posiciones en la Junta Teológica. Luego pues me comencé el estudio de capellanía y soy ahora pues misionera capellana, y pues el Señor ha seguido abriendo puertas, hermanos. El Señor ha seguido abriendo puertas a nivel de distrito, a nivel regional, o a nivel de distrito. Después fui la coordinadora de educación cristiana y familia en el distrito del Central Oeste. Por ahí estuve 4 años, creo que del 2008 al 2012. En el 2012, si no me equivoco bien, pues entonces fui llamada por el comité ejecutivo para aceptar si quería correr, ¿verdad?, por asamblea, por elección, en la posición de directora de educación cristiana de la región. Le dije que sí también. Así que fui a votación y se suponía que fueran 6 años, pero ya yo estaba cubriendo un año provisional a la hermana Galita, que había dejado su posición, y estuve ese año. Después fue elegida por 6 años y fui reelegida, ¿verdad?, en las 3 ocasiones. Y el último año, en el 2020, que se suponía que ya yo tenía que entregar, pues vino la pandemia. Y con la pandemia, pues el comité ejecutivo me pidió que si podía extender. Entonces ya no eran 7 años, eran 8 años que iba a estar en educación, pero naturalmente hacía falta que me quedara, y decidí entonces quedarme, y estuve hasta el año pasado, hasta el 2021, ocupando esa posición de directora de educación cristiana regional. En el 2016, pues a finales del año 2016, el hermano Raymond Rivera se me acercó. Allá yo era parte del Departamento de Educación Cristiana y Familia Internacional, desde el 2014, internacional. Ahí fui secretaria y fui parte de la directiva de Educación Cristiana y Familia Internacional mientras era directora aquí a nivel regional. Cuando en el 2016 la Bienal, después ellos se reúnen, yo sé que el hermano Raymond me llamó, vino aquí, me entrevistó. Mientras era obispo internacional. Mientras era obispo internacional, y me dijo que el Comité Ejecutivo Internacional, pues me había seleccionado para ser la directora a nivel internacional de educación cristiana. Qué privilegio. Un privilegio, exactamente. Yo le dije, déjeme pensarlo, porque usted sabe que las oficinas centrales están en Puerto Rico, todas esas oficinas están en Puerto Rico, y yo verdaderamente no me puedo ir a residir a Puerto Rico, yo lo tendría que hacer desde acá. Él me dijo, pues piénsalo, ya eso nosotros lo hemos hablado. Fui y lo consulté con mi esposo, siempre consulto las cosas con mi esposo. Consulté con mis hijos, porque mis hijos me dicen que tú eres muy apasionada y muy entregada cuando te entregas a algo, y todos estuvieron de acuerdo. Así que yo llamo al hermano Raymond y le doy gracias al Señor, pues acepté la posición. Y estuve trabajando, de verdad, con educación cristiana durante esos 2 años, en educación cristiana. En el 2017 llegó María a Puerto Rico, y como quien dice, los trabajos se pararon, casi todo fue a finales del 2017 y el 2018. Luego, cuando entra el hermano William en el 2018, me dice, Zoraida, nosotros te necesitamos, pero acá en las oficinas centrales, acá está todo nuestro personal. Está la hermana Winda, Valentín, está toda la secretaria, y se hace un poco difícil poder realizar. Yo dije, hermano, conmigo no hay inconveniente. Yo en realidad no puedo hacer ese movimiento, así que pues decidieron entonces elegir al hermano Jesús Santo, que es el actual director con el cual hemos trabajado en muchas ocasiones. Pero el Señor me abrió esa puerta y hicimos bastante en el tiempo que estuvimos.
Qué bueno, Jesús Santo, le enviamos saludos al pastor Jesús Santo allí en su iglesia en Bonneville, que lo conocemos, fue maestro mío. Amén, Sí, tremendo maestro, lo maestro. hemos tenido en varios seminarios de capacitación aquí. Sí, es muy bueno, le enviamos saludos a él y a su esposa y a su congregación. Amén. Hermano, antes de continuar, estamos hablando y dialogando un interesante tema con la pastora capellana misionera Zoraida del Valle. Pero antes de continuar, quiero informarles para que usted le diga a su amistad, a su familia, que nos puede sintonizar a través de Apocalipsis Network, TV y radio, por el 99.1 FM en el norte y este de Orlando, por el 101.3 en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, por Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts. También nos puede sintonizar a través de Roku TV, Apple TV y por Tels TV en Uruguay, por Cable TV. También nos pueden sintonizar por cable en DW Cadena Celestial en 16 provincias en Argentina, también en Colombia, Guatemala, México, Chile, por Cable TV. También por YouTube nos puede buscar a través de Corazón a Corazón la entrevista y en Facebook. También nos puede encontrar a través de Apocalipsis Network TV y radio. Estamos dialogando con la pastora Zoraida del Valle, pastora de la iglesia de Friend Park aquí en la Florida. Una dama que desde su niñez vivió en un hogar disfuncional. Cuando llega a su adolescencia, a los 12 años, tiene en su mente convertirse en monja. Conoce a un hombre que sabemos que Dios lo puso en su camino, donde comienza a hablarle, se enamora y comienza a hablarle del Dios vivo y verdadero. Ya ella es hija de María, reza los rosarios, va a hacer todas las cosas, ¿verdad?, que nuestros hermanos y amigos católicos tienen a bien hacer de acuerdo a sus convicciones, pero ella decide en un momento dado darle su vida a Cristo, ya que unas personas la visitan. Ella escucha un testimonio maravilloso de una ex monja y la comienzan a visitar hasta que llega el día que ella entrega su vida a Cristo. Y Cristo comienza a hacer grandes y maravillosas cosas en su vida, hasta llevarla a ser directora de educación cristiana a nivel distrital, regional, internacional. Hoy en día es pastora, es misionera, es capellana. Son las cosas que Dios hace cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo y entregamos todo, nos gastamos para Él. Entonces, hermana Zoraida, que bueno, esto es un testimonio maravilloso, como Dios cambió su vida en 180 grados, de una manera terrible. Así fue. Terrible. Y entonces, ya la hermana Zoraida está aquí en la Florida, se muda para acá, ya está trabajando con la región internacional. ¿Y qué pasa con la hermana y pastora Zoraida del Valle de ahí en adelante? Eso es otro testimonio, porque cuando el Señor tiene propósito con uno, vuelvo y repito, y tú permites que se cumpla ese propósito, Él lo cumple. Amén. A mí me habían ofrecido el pastorado en varios, nunca solicité el pastorado, no estaba en mi mente solicitarlo. De hecho, mis hijos no querían que yo aceptara el pastorado. ¿Okay? Mi esposo tampoco estaba muy convencido, porque ellos saben que yo cuando me entrego, me entrego. Bueno, el hermano Jesús, que es el obispo, pues mientras me pastoreaba me decía, a ti te falta pastorear. Siempre me lo decía, a ti te falta pastorear, yo te veo como pastora. Yo lo dejaba así. ¿Qué pasa? Cuando me llaman, el comité ejecutivo me llama, pues para ofrecerme el pastorado de la iglesia de Friend Park. Yo vuelvo y le digo, déjenme pensarlo, déjenme hablar con mi esposo y con mis hijos.
Mis hijos estaban todos de viaje por Europa. ¿Ok? Y como estaban todos de viaje por Europa, ya son horarios diferentes, pues yo llego a mi casa y le digo, mira, le presento la situación a mi esposo, y mi esposo me dijo, mira, el llamado del Señor para el pastorado hace tiempo. Ya tú no estás en edad de estarlo pensando mucho. Él fue muy sincero. Tú no estás en edad de estarlo pensando mucho. Y yo creo que tú debes aceptar. Así que comienzo a llamar a mis hijos y ninguno me contestan. El comité ejecutivo quería la respuesta para ese mismo día en la noche. Y ese mismo día en la noche me iban a llevar a la iglesia. Rapidito. Así, rapidito. Así que pues, no consulté con mis hijos porque no pude. Mi esposo me abrió la puerta. Así que llamé al comité ejecutivo y le dije que sí que aceptaba. Y aquí estoy pastoreando. Wow. ¿Qué tiempo lleva ya en Fair Llevo Park? casi 3 años. Cumplo en el mes de marzo, cumplo los 3 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el pastorado? Inigualable. Eso estaba hablando precisamente con tu pastor, con el reverendo Pablo. Le estaba diciendo, yo había escuchado decir que el pastorado es una labor bien, ¿verdad? Que se requiere de mucho esfuerzo. Y de oídos, lo había oído, ¿verdad? Pero ahora compruebo que verdaderamente el pastorado es algo diferente. Algo diferente, pero le doy gracias al Señor porque todas las experiencias vividas y bregar con tantos ministerios, con tantos pastores misioneros a nivel de distrito, regional, internacional, pues me ha ayudado muchísimo. O sea, eso fue como una plataforma. Una experiencia maravillosa. Una experiencia exactamente para yo poder, ¿verdad? Aunque ya te digo que el pastorado es muy diferente cuando tú vas a bregar de tú a tú con las personas. Pero sí me ha ayudado muchísimo. Yo doy gracias al Señor por eso. Y háblenos un poquito sobre la iglesia de Fair Park. Bueno, la iglesia de Fair Park, ¿verdad? Es una iglesia que ha pasado por un poco de situaciones, ¿verdad? Pero que se han levantado en todas y se ha superado en todas. Y ahora, gracias le damos al Señor la iglesia. El año pasado puse el tema crecimiento y así fue. Crecimiento. Hemos duplicado la membresía. Wow, Y ya este año, por lo que estoy viendo, eso le estaba diciendo el hermano Pablo, que con esto del distanciamiento, pues se nos está quedando un poco corto el espacio. El espacio. Y estamos, que le voy a pedir a todos los hermanos que están, que me ayuden a orar para conseguir un local más espacioso. La iglesia es muy buena. Estamos rentando esa iglesia a unos americanos. La iglesia no es muy grande, ¿verdad? Tiene cabida como para 100 y pico, pero ya te digo, por el distanciamiento que hay que tener, pues ya el domingo estaban un poquito pinchados. Tuvimos que colocar sillas en el lobby y algunos hermanos wow. entonces, pues estamos buscando un local. Ahora mismo las rentas están demasiado de altas y muchos locales no quieren rentarlos para iglesia. Así que les pido, ¿verdad? A todos aquellos pastores que nos estén mirando y hermanos que nos ayuden para que la iglesia de Fair Park consiga un local más espacioso. ¿Y actualmente dónde queda localizada la iglesia? Estamos en el 131 de la O'Brien Road en Fair Park. 131 de la O'Brien Road en Fair Park. ¿Y algún número de teléfono donde la puedan conseguir? Sí, me pueden llamar al 407-489-7237. Ese es el mío. Y pueden llamar al 407-489-1035, que es el de mi esposo. Importante a todas esas personas que nos están viendo, que viven cerca de esa área, que estén buscando un lugar donde visitar, donde congregarse, donde buscar la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? En coinonía con nuestros hermanos. Ya tienen la dirección, tienen los números de teléfono donde pueden conseguir a nuestra pastora, la hermana Zoraida del Valle. Pastora, me gustaría hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Hoy en día sabemos que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, estamos viendo cosas que son proféticas, están en la palabra del Señor, pero aún así yo me doy cuenta y puedo visualizar que hay mucha gente que se llaman ser cristianos, que inclusive visitan iglesias, que viven con temor
viven con miedo a las cosas que están pasando. Y entonces a mí eso me inquieta, me choca, porque yo pregunto y digo, ¿cómo es posible que una persona que profesa a Cristo, que profesa ser cristiano, que profesa amar a Dios, se pueda amedrentar con todas estas situaciones que están pasando de asesinatos, de guerras, de rumores de guerra, de temblores, de tsunami, de terremotos? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengan miedo si eso lo que nos indica a nosotros, los que hemos creído, que nuestra redención está cerca, se acerca a Cristo, se acerca a la venida de nuestro Señor? Esto es bíblico. ¿Será que la gente no cree? ¿O es que no escudriñan la palabra? ¿Qué usted cree que pueda estar pasando? Yo estoy más a favor de la segunda opción que diste. Yo considero que es falta de educación cristiana. A mí me encanta la enseñanza. Siempre ha sido mi fuerte en mi vida secular y como creyente que soy. Una de las cosas que yo enfatizo en la iglesia es el estudio de la palabra del Señor. Sí me he dado cuenta que el creyente, al no tener conocimiento de la palabra, pues vive en ignorancia. Y la ignorancia, yo puedo decir que es la madre de todos esos temores. Cuando tú no estás bien informado, cuando tú no estás bien cimentado en la palabra, no tienes un buen fundamento, cualquier cosa te va a tambalear. Una de las cosas que yo me propuse desde el principio, cuando convertí al Señor, es irme rápidamente para el instituto a estudiar la palabra del Señor. Mira, mi vida ha tenido muchas situaciones. Yo sé que no tenemos tiempo para hablarla. Han ocurrido tragedias en mi familia y yo siempre, mis hijos me admiran, me dicen por lo estable que yo soy y los hermanos de la iglesia. Pero yo considero que es eso, que es el fundamento que yo tengo en el Señor, el conocimiento. Al conocer la palabra del Señor y yo poder conocer cuáles son los eventos futuros, cuáles son los principios de dolores, poder conocer todas estas cosas, pues me hace a mí estar estable, sólida. Cada vez, en vez de emocionalmente afectarme, por el contrario, cada vez estoy emocionalmente más estable. Amén. Y más fuerte, porque yo sé, porque conozco la palabra. Entonces, yo enfatizo mucho eso. Mira, no es casualidad. Yo digo que no es casualidad que en este tiempo las personas que escriben el libro de estudio, el leccionario pentecostal, pusieran las lecciones acerca del Apocalipsis. El año pasado yo lo terminé con las 7 iglesias. Y prediqué del capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Y estudiamos las 7 iglesias. Y cuando comienzo en enero y veo el expositor, yo digo, qué barbaridad, capítulo 4, 5 en adelante es continuación de mis prédicas. Entonces lo que estoy haciendo es que en los retiros, pues cogí el libro de Daniel y cogí las profecías de Daniel, de Ezequiel. Entonces mantengo a la iglesia informada. Entonces le llevo los estudios preparados. Yo digo que ese tipo de cosas, y le aconsejo a los hermanos que traten de prepararse más. No se pierdan los estudios bíblicos. Amén, amén. Nosotros nos damos cuenta que las escuelas bíblicas, muchas veces la gente se ausenta mucho. No llevan sus niños a la escuela bíblica, no llevan a los jóvenes. Eso es fundamental para el crecimiento y la solidez. Una persona, un cristiano que está fundamentado en la palabra, es un cristiano estable. Esa es la base. Firme, exactamente. No está ambivalente, no está cambiante, se mantiene. Yo llevo 48 años sirviéndole al Señor, sin apartarme nunca ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo digo siempre que es eso, el mantenerme en la palabra del Señor y conociendo. Si tengo dudas, llamo, pregunto, busco el exégesis, hago mi propia búsqueda. Pero yo considero que eso es bien importante, y que la predicación de los pastores pues sea una predicación espiritual y no emocional. Amén. Lamentablemente, ¿verdad? Ahora por Facebook se pone toda clase de cultos. Y pues uno ve mucho, y no es que estoy criticando, cada cual, ¿verdad?, pastorea a su manera.
pero sí vemos que se busca mucho la emoción de la gente. Oiga, y eso no, eso me lleva a caer en este otro tema. ¿Qué usted piensa? Porque va relacionado de la apostasía. O sea, la apostasía, por decir un término, se está comiendo a la gente. Exacto. Con tanto mensaje tangiversado. Exacto. Están engañando. ¿Qué usted nos puede, como educadora, qué usted nos puede decir sobre eso? Por eso te digo que el mismo pastor debe convertir el altar en una plataforma de llevar un mensaje que sea educativo, que sea espiritual primeramente, pero educativo. Precisamente un apóstata es aquel que niega lo que antes profesaba o lo que antes supuestamente creía, porque si tú lo crees verdaderamente, tú no vas a dejar de creerlo. Pero muchas veces pues se levantan cristianos de esta manera, ¿verdad? Débiles. Entonces, cuando viene este tiempo, por ejemplo, yo sé que a muchas iglesias le ha costado que los hermanos regresen después de ese aislamiento que tuvieron y donde se cerraron las iglesias. Yo le pido al Señor que no se vuelvan a cerrar las iglesias, porque muchos cristianos se quedaron. Yo no puedo concebir eso, ¿verdad? Muchos cristianos se quedaron. Yo le doy gracias al Señor porque de mi iglesia, te digo, ni uno solo se quedó. Gloria a Dios por eso. No te voy a decir que me costó. Mientras la pandemia yo visitaba desde afuera, en el carro yo visitaba, yo daba cultos en los garajes, yo llamaba a los hermanos, o sea, le di seguimiento todo el tiempo, hacía actividades. En el hall, como era grande, invitaba a 10 o 12 hermanos y hacíamos una actividad. 10 o 12 caballeros distanciados, pero seguí dándole seguimiento como si estuviera la iglesia abierta. Pastora, hay que hacer que las cosas sucedan. Exactamente. No podemos quedarnos sentados esperando a ver qué pasa. Tenemos que hacer que las cosas sucedan, tenemos que movernos, o sea, no podemos dejarnos ir con el flow. Ahora mucha gente pues se queda en la casa, ve los cultos desde la casa, sentaditos muy cómodos en el control remoto, con la taza de café, pero la Biblia nos invita a congregarnos. Dice la Biblia que es mejor un día en la casa del Señor que 100, que 1000 fuera de ella. Mire, a mí me encanta estar en la iglesia, yo disfruto estar en la iglesia, yo extraño estar en la iglesia. Y cuando ese tiempo que estuvimos como 3 meses fuera del templo, cuando nosotros regresamos e hicimos cultos en el parking, el pastor en el balcón con todo el equipo de sonido, los músicos en una esquina y todos nosotros al fuera de los carros en el parking, y nos disfrutábamos eso porque estábamos en los atrios de la iglesia. ¿Ves? Y es maravilloso, es maravilloso. También me gustaría tocar otro tema, pastora. Hoy en día, usted ahorita mencionó las 7 iglesias. La iglesia, yo veo mucha gente, ¿verdad? Vemos mucha gente que están como la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía todo, tenía abundancia, tenía colirio, tenía hospitales, tenía tantas cosas, pero el agua, ¿verdad? Es toda una simbología. No tenían agua. Entonces venía de un río agua caliente y de la otra agua fría, y cuando llegaba al lugar, al pueblo, a la ciudad, el agua entonces llegaba tibia, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, ¿verdad?, que a los tibios el Señor los vomitará de su boca, que es mejor estar frío o caliente. Eso es palabra de Dios, eso no es un invento nuestro. Entonces vemos, yo lo viví, yo lo pasé. Yo en una época de mi vida ni estaba frío ni estaba caliente, estaba tibio, y si el Señor venía, me quedaba. Y mucha gente hemos pasado por eso. Gracias al Señor que hoy nos sentimos firmes, ¿verdad?
y estamos en esa búsqueda y estamos contentos en el Señor. Pero a raíz de este tema que yo le traigo, ¿cómo usted ve la iglesia de hoy, de nuestros tiempos, en estos tiempos? Bueno, la iglesia de hoy, en nuestro tiempo, nosotros vamos a ver que es una iglesia fluctuante. No solamente por el ambiente eclesiástico, sino por todo el ambiente que nos rodea. Hoy es tan fácil abrir el Facebook, el YouTube y recibir tanta información, entonces la gente está adicta a la tecnología. Y tú ver un cristiano abriendo diferentes plataformas y creyendo todo lo que ahí se presenta, pues es difícil entonces bregar con esas personas que ya vienen como inyectadas, porque eso tú lo ves en la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia tú ves hermanos con un pensamiento tan diferente al pensamiento de otros. Entonces eso puede crear confusión y conflicto dentro de las iglesias. Así que muchas veces las personas pretenden alimentarse espiritualmente a través de las redes. Yo sí les aconsejo que tengan mucho cuidado con lo que ven y con lo que escuchan. No todo lo que se escucha es cierto. Cada cual va a aplicar lo que le gusta escuchar, porque hay para todos. Y cada cual se va a afiliar con aquello que quieren escuchar. Entonces es bien retante para los pastores mantener al día, tú ser una plataforma de información, el pastor ser una plataforma de información para los creyentes. Por ejemplo, ahora mismo con esto de la pandemia, hay hermanos que piensan de diferentes maneras. Hay algunos que me han sugerido, si algún hermano se enferma, cerrar la iglesia, pero se ha enfermado fuera de la iglesia. Ahora, eso sí, yo guardo los protocolos. Hay quienes creen en una cosa y otros que no creen, pero dentro de la iglesia tenemos que tener un mismo pensamiento. Amén. Y respeto hacia los demás. Pero sí, lamentablemente, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso está en la iglesia de Éfeso también, ¿verdad? De las iglesias. El amor de muchos pues se ha enfriado. Y el pastor tiene que batallar con eso. Detectar. Tenemos que tener como un espíritu, una intuición espiritual para detectar a aquel que está angustiado, aquel que está afligido, aquel que está rezagado y trabajar, tener unas estrategias de trabajo para ellos. Y es como usted dice, la gente, la mayoría, se cree todo lo que ahí ponen. Eso es así. Y entonces eso trae conflicto en las iglesias porque vienen a traer otro tipo de mensaje, le trae problemas al pastor, comienzan a susurrarle en el oído a otros hermanos y a traer fuego extraño. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día estamos viendo que inclusive ya iglesias y pastores que predicaban un evangelio verdadero, ya se han ido por otra línea que inclusive ya no hablan de Jesús, no permiten que se hable del Espíritu Santo, no permiten que se hable en lenguas en las iglesias. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, sabemos lo que está pasando. El enemigo se está introduciendo más y más y más y utilizando las redes sociales, utilizando a estas personas que se han dejado ir con esas aguas y lo que están es trayendo desinformación a la iglesia. Entonces tenemos que todas estas cosas que vemos, pastora, y que vemos en Facebook y todo, yo no le hago caso, yo las leo y las elimino de mi sistema. O sea, las elimino de mi sistema. Pero mire, si usted tiene dudas, vaya contra la palabra del Señor y busque la palabra del Señor y usted busque y vea si eso es cónsono con lo que dice la Biblia.
cierto, ¿verdad? Es que la palabra misma dice examinarlo todo, pero retener lo Es lo bueno. O sea, tú tienes la oportunidad y tienes los medios de examinarlo todo, pero dice examinarlo. Y un examen, todo lo que sabemos es examen, ¿verdad? Que es hacer prueba, convalidar, confirmar esa información. Y después que tú hagas ese examen, entonces tú vas a retener lo que verdaderamente es la verdad. Si eso que tú examinaste está en acorde con lo que te dice la palabra del Señor. Si necesitas ayuda, pues búscala. Si necesitas comprar un libro, cómpralo. O sea, trata, ¿verdad?, de informarte. Ahora mismo por internet tenemos hasta los libros de diferentes temas y exégetas bíblicos y todo. O sea, que estudiar la palabra hoy día es más fácil que cuando yo me convertí. Sí, pero también hay que tener mucho cuidado con los libros que usted compre. Busque orientación, lea, ¿verdad?, la parte de atrás del libro. Busque información sobre ese escritor primeramente. No compre por comprar, por el tema, porque le gustó el tema. Usted busque información porque hay escritores que no son escritores cristianos, que lo que escriben es conforme a sus sentimientos, a sus emociones, y sí, eso tiene que ver cuando un escritor escribe, pero usted busque que esa persona sea fidedigna en lo que escribe, ¿verdad? Que no se vaya a confundir más. De hecho, mira lo que yo le digo a mis recién convertidos. Si vas a comprar una Biblia, asesórate conmigo primero. Yo solo he dicho así. No compres cualquier Biblia que tú veas porque es bonita, porque tiene un nombre bonito. Si vas a comprar una Biblia, yo tengo Biblias para darle, ¿verdad? Por una Biblia sencilla. Pero si vas a comprar una Biblia de estudio, una Biblia, consúltame. Primero consúltame, porque hay Biblias y hay Biblias. Sí, hay Biblias que le han hecho tantas traducciones y tantos cambios que verdaderamente que han cambiado el mensaje. El mensaje. Exacto. Muchos lo cambian a favor de lo que ellos quieren escuchar. Exacto. De lo que la gente quiere que escuchen en sus iglesias. Yo me mantengo utilizando la Reina Valera. Amén. La Reina Valera, sí tengo otras versiones para comparar. La es bastante buena. Sí, pero hay otras Biblias, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado con ellas, como dice la pastora. Mire, y le está hablando una educadora. Infórmese, busque información, ¿verdad? Eso para mí es vital. No solamente los recién convertidos, aún en los hermanos que llevan muchos años y que no tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor. Qué bueno. Pues pastora, ya prácticamente estamos en las proximerías de este programa, ¿verdad? Una pena. Me gustaría que tuviéramos 2 horas. Amén. Para continuar hablando, porque aparte de lo hermoso, interesante del tema que usted nos ha traído, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho con usted, que es maravilloso, que sé y entiendo que muchas personas de las que nos están viendo se ven en el espejo suyo, ¿verdad? Porque quizás estén pasando por lo mismo. Están en esa incógnita, en esa entretuerto, ¿verdad? De que quieren entrar, buscar la verdad, pero están en un camino equivocado. Quizás estén, ¿verdad?, buscando esa salida como monja, en otras cosas, otras cuestiones, ¿verdad?, que no tienen que ver nada con Dios. Pero le queremos decir que la única y verdadera verdad, valga la redundancia, se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra en su palabra. Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó la sangre preciosa en aquel madero por ti, para librarte de tus pecados, para librarte del lazo del cazador, para sacarte del pozo cenagoso, como lo hizo conmigo y como lo hizo con la hermana. Pero queremos, ¿verdad?, culminar este programa y queremos que nuestra pastora, la hermana Zoraida del Valle, que la respetamos y apreciamos mucho, nos traiga un mensaje de salvación, un mensaje de restauración a ti que nos estás escuchando, que posiblemente estés pasando por una situación difícil, una situación que te esté agobiando la vida, pero hoy queremos decirte que Cristo es la solución
Y la hermana Zoraida del Valle te va a traer ese mensaje que tú necesitas escuchar y va a estar orando por ti. Amén. Pues que el Señor les bendiga una vez más. Mi consejo para ti en este día, gloria al nombre del Señor, es que haga como yo hice. Escuché muchas cosas, pero yo decidí investigar por mí misma. Decidí darle una oportunidad a Dios. Decidí abrir mi corazón y mi mente a que Dios pudiera trabajar en mi vida. Me desligué por completo de lo que eran las religiones, ya sea una religión u otra, porque hay muchas religiones, pero la religión es el modo en que tú te puedes, ¿verdad? Llegar a un lugar para rendirle culto a Dios, pero ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Quien salva es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti. Ese es el único que da salvación. Y yo lo pude entender así. Y mira que yo caminé de rodillas. Yo mandé promesas. Yo hacía rosario. Bueno, cuántas cosas yo no hacía y nunca sentí lo que sentí el día en que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Qué hermoso. Haciendo todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahí interviene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, cuando tú pronuncias esa palabra, Amén, esa frase, Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal, te acepto de todo mi corazón, trabaja conmigo. Inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre ti y es como si se descorriera una cortina, un velo en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Porque te digo que literalmente así fue conmigo. O sea, se descorrió ese velo de ignorancia, de idolatría, de tradiciones, todas esas cosas a lo que yo, como soy una persona apasionada cuando hago algo, pues estaba bien apasionada en eso. Pero todo eso se descorrió y pude sentir la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Una presencia que no me ha abandonado jamás. Aleluya. Y como lo acepté de todo mi corazón, nunca ha pasado por mi mente apartarme de ese Dios que me hizo sentir una experiencia tan hermosa, que llevo 48 años experimentando lo mismo, porque el Dios que yo acepté hace 48 años es el mismo de hoy, a pesar de lo que está pasando. Todo está en los planes y en los propósitos de Dios. Dios quiere que tú entres en esos planes y en esos propósitos y vas a poder entender lo que quizás ahora mismo se te hace difícil entender, porque la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo va a iluminar tu vida, tu corazón y sobre todo tu mente y te va a dar a entender lo que hasta ahora quizás se te ha hecho un poquito difícil. Y no solamente eso, vas a tener la fortaleza, la firmeza y la fuerza para seguir hacia adelante. Si te encuentras en medio de una prueba, no vas a estar solo. Dios va a estar contigo en la prueba. Si te encuentras en una enfermedad, Dios va a estar contigo. Si tienes un problema con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, ponlos en las manos del Señor. Ya no ese problema va a estar solo bregando tú con él, sino que Dios va a estar a tu lado cual poderoso gigante para ayudarte a vencer cualquier situación. La palabra del Señor nos dice que aquellos que le servimos al Señor somos más que vencedores. Y no porque no pasemos situaciones, las pasamos, pero las pasamos con la ayuda de nuestro Señor, a quien le doy gloria y honra, porque hasta aquí no me ha fallado. Amén. Hermoso mensaje. Gloria a tu nombre, hermoso Señor. Mensaje. Pues nos gustaría, hermana pastora, que entonces llevara un clamor por todas esas personas que sabemos que son almas de salvación, que están retenidos en sus casas, que se han apartado del Señor, que no conocen al Señor y hoy en día han escuchado un mensaje de las cosas reales que Dios puede hacer en tu vida y sabemos que estás tocado por el Señor. No hagas fuerza. Abre tu corazón. Amén. Abre tu corazón. El Señor te está tocando. El Señor está hablando a tu vida. El Señor quiere cambiarte. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Permítele a Dios que obre. Date una oportunidad y abre la puerta de tu corazón a nuestro Señor.
Amén, gloria a Jesús. Pues oramos. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, aquí estoy, mi Señor, delante de tu presencia. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que tú me concediste en este día de poder llegar a esta audiencia, mi Señor de los cielos, que se ha sintonizado con nosotros a través de los diferentes medios y en los diferentes lugares, Padre de los cielos, donde son alcanzados. Yo los presento delante de ti, mi Señor. Yo sé, estoy convencida que en este momento hay muchos, Padre, que están aceptándote como su Salvador personal, mi Dios. Y ellos yo los presento de manera especial delante de tu presencia, mi Señor. Que eso que ellos sienten en este momento, ellos estén convencidos que es tu presencia obrando con ellos. Y te pido que escribas su nombre en el libro de la vida, mi Señor de los cielos, aleluya. Que tu Espíritu Santo haga morada en ellos, mi Señor, y que sean una nueva criatura, haya un nuevo nacimiento, mi Señor, espiritual en ellos, Padre. Yo los presento delante de ti. También te presento a aquellos que se reconcilian, aquellos que por alguna razón, mi Señor de los cielos, están apartados, pero que han decidido en este día, mi Señor, reconciliarse nuevamente contigo, mi Señor, y que tú una vez más los recibes con los brazos abiertos, Padre. Mira aquellos que están pasando por situaciones. Te presento a los enfermos, oh mi Dios. Te pido para salud, mi Dios, para aquel que ha llamado, Padre de los cielos, y que nos está escuchando con alguna condición de enfermedad, Padre. Posa tu mano de salud y de poder, mi Señor. Mira aquellos que están pasando por situaciones personales, oh mi Señor de los cielos, con sus familias, por situaciones económicas, por diferentes situaciones. Oh mi Dios, tú también trabajas con ellos, Padre. Por eso, Padre, podemos ir delante de ti, porque para ti no hay nada difícil y mucho menos imposible. Cuando el hombre dice hasta aquí, entonces es que tú comienzas a trabajar, mi Señor de los cielos, si te damos esa oportunidad. Por eso yo te pido, Padre, que tú toques los corazones para que se abran y te den esa oportunidad, mi Señor de los cielos, que yo sé, Padre, que en este momento tú vas, mi Señor, a obrar en cada una de estas vidas. Gracias te doy, mi Señor, una vez más. Es en el nombre de Jesucristo, a quien doy toda la gloria y toda la honra, por el cual te lo pido, mi Señor. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Gracias, Amén, amén Gracias. y amén. Gracias, Señor. Pastora Zoraida del Valle, ha sido un inmenso placer tenerle con nosotros en este día. Sé que este mensaje ha llegado a todas las almas y a las vidas que nos han escuchado. Queremos decirle y desearle que Dios la bendiga con toda bendición. Gracias. Que siga adelante con su iglesia y que el Señor haga maravillas y que ese local que necesitan, el Señor lo provea, no alquilado, sino comprado. Amén, gloria a Dios. Lo proclamamos en el nombre del Señor. En el nombre Amén, de gloria Jesús. a Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros. Gloria a Jesús. Gracias. Esto ha sido una producción de Kelaya Media Group, y que el Dios de paz sea con cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Bendiciones.